¿Cuántas veces te has apagado poco a poco por estar mirando la luz de los demás? Piénsalo un instante. Piensa en la última vez que compraste algo que no necesitabas solo porque alguien más lo tenía. Piensa en la última vez que cambiaste de opinión, no porque tu corazón lo pidiera, sino porque temiste el juicio de una mirada ajena. Piensa en la última vez que te dormiste cansado, no por el trabajo del día, sino por el peso invisible de compararte con una vida que ni siquiera conoces de verdad. Eso, amigo mío, no es vivir, eso es sobrevivir dentro de la sombra de otro. Hay una historia que se cuenta en los pueblos altos de los Andes, donde el aire es delgado y el silencio tiene textura, sobre un hombre llamado Elías. No era un hombre extraordinario a los ojos del mundo. Tenía las manos ásperas de quien ha cargado leña toda su vida, los ojos cansados de quien ha mirado demasiadas puertas cerradas, y un corazón que, aunque todavía latía, hacía tiempo que había dejado de sentirse suyo. Elías vivía comparándose. Comparaba su casa con la casa del vecino, su cosecha con la cosecha del primo, su suerte con la suerte de cualquiera que pareciera ir un paso adelante. Y cada comparación era una gota de veneno que él mismo se servía, convencido de que así aprendería, así mejoraría, así por fin sería suficiente. Pero nunca era suficiente, porque cuando uno vive midiéndose con la vara de otro, la vara siempre se mueve. Siempre hay alguien con más tierra, más suerte, más aplausos. Y así, Elías envejecía no por los años, sino por el desgaste de una guerra que él mismo había declarado contra sí mismo. Una tarde de esas en que el cielo se pone del color de una herida, Elías subió a la montaña. No sabía bien por qué. Tal vez porque abajo, en el pueblo, ya no encontraba aire. Tal vez porque había escuchado, como se escuchan los rumores que se convierten en leyenda, que en lo alto vivía un anciano que ya no bajaba jamás, que había dejado el pueblo hacía 30 años y que, decían, había encontrado la paz. Nadie sabía su nombre. Le llamaban simplemente el viejo del silencio. Elías caminó horas. El camino se hizo más angosto, más solitario, y con cada paso sentía que dejaba atrás no solo el polvo del pueblo, sino las voces que durante años había cargado sin permiso en su cabeza. La voz que le decía que no era suficiente, la voz que comparaba, la voz que juzgaba antes de que él mismo pudiera hacerlo. Al llegar a una pequeña cabaña de piedra, encontró al anciano sentado frente al fuego, como si lo hubiera estado esperando desde siempre. «Te tomó tiempo llegar», dijo el viejo del silencio, sin siquiera voltear. «No sabía que me esperaba», respondió Elías, con la voz quebrada por el cansancio y por algo más profundo que el cansancio. «No te esperaba a ti, esperaba a cualquiera que llegara cargando lo que tú cargas». Elías se sentó frente al fuego. El calor le tocó la piel, pero no lo suficiente como para derretir el frío que llevaba dentro. Y entonces, sin que nadie se lo pidiera, comenzó a hablar. Habló del vecino que tenía más ganado. Habló del primo que se había ido a la ciudad y volvía cada año con ropa nueva y una sonrisa que a Elías le dolía mirar. Habló de su esposa, que a veces lo miraba con una tristeza que él no sabía descifrar y que él, en el fondo, sospechaba que también lo comparaba con otros hombres, con otras vidas. Habló hasta quedarse sin palabras y cuando terminó, el fuego había bajado su intensidad, como si también él hubiera escuchado con atención y ahora necesitara descansar. El viejo del silencio no dijo nada por un largo rato. Dejó que el silencio hiciera su trabajo, porque sabía, como saben los que han vivido mucho, que el silencio a veces cura más que cualquier palabra. Finalmente, tomó un carbón del fuego con un pequeño tenazas de hierro y lo levantó frente a Elías. «Mira este carbón», dijo. «Solo apartado del fuego, se enfría, se apaga, se convierte en ceniza. Pero si lo pones junto a otros carbones, arde con fuerza, se aviva, se vuelve incandescente. ¿Sabes por qué?». Elías negó con la cabeza. «Porque el fuego no se alimenta de comparación, se alimenta de cercanía con su propia naturaleza. Un carbón no arde más fuerte porque mira a otro carbón y piensa, él arde más que yo. Arde porque está haciendo lo que es carbón cerca del calor que le corresponde. Tú, Elías, llevas años apartándote de tu propio fuego para ir a mirar el fuego de los demás. Y te has enfriado. No porque no tengas con qué arder, sino porque has dejado de mirar hacia adentro». Elías sintió que algo en su pecho se movía, como una piedra que llevaba años en el mismo sitio y que por primera vez alguien intentaba levantar. «Pero si no me comparo, ¿cómo sé si voy bien?», preguntó, con esa mezcla de miedo y honestidad que solo aparece cuando ya no queda energía para fingir. «¿Cómo sé si estoy avanzando si no es mirando lo que otros ya lograron?». El anciano sonrió, no con burla, sino con la ternura de quien ha hecho esa misma pregunta hace muchos años, en otra vida, frente a otro fuego. Esa es la pregunta que nos han enseñado a hacer, pero es la pregunta equivocada. Tú no necesitas mirar a otro para saber si avanzas. Necesitas mirarte a ti mismo ayer y compararte con el tú de hoy.
Ese es el único termómetro honesto que existe. Todos los demás son espejos rotos que te devuelven una imagen distorsionada, hecha de envidia, de admiración mal entendida, de miedo disfrazado de ambición. Y aquí, quien te habla quiere detenerse un momento, porque tal vez tú que estás escuchando esto en algún lugar de tu día, en algún silencio de tu rutina, también llevas contigo esa misma pregunta. Tal vez también mides tu vida con la regla de otro. Tal vez también revisas una pantalla y sientes que el mundo entero avanza mientras tú, de alguna manera, te quedaste atrás. Quiero decirte algo con toda la calma que se necesita para decir una verdad importante. Esa sensación es una mentira que tu mente construye cuando le das más importancia a lo que ves afuera que a lo que sientes adentro. Elías, sentado frente al fuego, quiso protestar. Era un hombre práctico, de tierra y de trabajo, no de filosofías. Y como todo hombre práctico, quiso encontrarle un defecto lógico a la idea del anciano. Pero si no miro a los demás, ¿cómo aprendo? Los grandes hombres aprendieron viendo a otros grandes hombres. Los que triunfan estudian a los que ya triunfaron. Hay una diferencia enorme, respondió el viejo del silencio, entre observar para aprender y observar para comparar. El primero es un acto de humildad. Tomas una técnica, una idea, una lección y la llevas a tu propio taller para forjar algo tuyo. El segundo es un acto de autodestrucción. Tomas la vida entera de otro, la pones al lado de la tuya y decides que la tuya vale menos. Uno construye, el otro corroe. Y la tragedia, Elías, es que la mente confunde ambos con facilidad, porque los dos comienzan con la misma acción, mirar hacia afuera. El fuego crepitó, como si también él quisiera participar en la conversación. Afuera, el viento de la montaña golpeaba suavemente la piedra de la cabaña, y las estrellas, que en esa altura se veían más cercanas, parecían testigos silenciosos de una conversación que llevaba siglos repitiéndose entre generaciones distintas, con distintos nombres, en distintas montañas. Yo tuve un maestro, continuó el anciano, con la mirada perdida en las brasas. Hace muchos años, cuando yo era joven y todavía creía que la felicidad era un lugar al que se llegaba, no un estado que se cultiva. Mi maestro me llevó un día a un río y me pidió que mirara el agua correr. ¿Ves esa piedra?, me dijo, señalando una roca en medio de la corriente. El agua no se detiene a mirar cómo otras gotas pasan por otro lado del río. Simplemente sigue su curso y al seguir su curso con el tiempo, esculpe montañas. Yo, como tú ahora, no entendí de inmediato. Le pregunté qué tenía que ver eso con mi vida. Y él me dijo algo que llevo grabado desde entonces. El río que mira a otro río se estanca. El río que sigue su propio cauce esculpe la tierra. Elías sintió que las palabras entraban en él de una forma distinta a como entraban las palabras normales, esas que se escuchan y se olvidan. Estas parecían tener peso, parecían quedarse. Yo no sé cuál es mi cauce, confesó, con una vulnerabilidad que hacía mucho no se permitía. Llevo tanto tiempo mirando el cauce de los demás que olvidé cómo se siente el mío. Esa, dijo el viejo del silencio, es la confesión más honesta que un hombre puede hacer. Y también es el comienzo de todo. Porque no puedes encontrar tu cauce mientras sigas con los ojos puestos en el río del vecino. El primer paso no es buscar tu camino, es dejar de caminar el camino de otro. Y aquí, quien narra esta historia quiere hacer una pausa contigo. Porque tal vez tú también llevas tanto tiempo mirando el camino de otros. El amigo que ya compró casa, el compañero que ya lo ascendieron, el desconocido en una pantalla que parece vivir una vida perfecta, que has olvidado la textura de tu propio camino. Has olvidado el sonido de tus propios pasos. Y quiero decirte, con la calma con que se dicen las verdades que importan, no hay dos caminos iguales en este mundo, y el tuyo, por más silencioso, por más lento, por más distinto que parezca, tiene un destino que solo tú puedes alcanzar caminándolo tú mismo. Elías se quedó esa noche en la cabaña. El anciano le ofreció una manta y un rincón junto al fuego, y aunque el sueño tardó en llegar, cuando llegó, fue distinto a los sueños de los últimos años. No hubo comparaciones en sus sueños. No hubo el rostro del vecino ni la sonrisa del primo. Solo hubo un río, ancho y silencioso, que corría sin mirar a ningún otro lado, esculpiendo, sin prisa, la piedra que encontraba a su paso. Al día siguiente, cuando el sol apenas comenzaba a asomarse sobre las montañas nevadas, Elías encontró al viejo del silencio ya despierto, tallando algo en un pedazo de madera con un cuchillo pequeño y gastado. ¿Qué talla usted?, preguntó Elías, acercándose. Una máscara, respondió el anciano, sin levantar la vista de su trabajo. ¿Para quién? Para nadie, para mí. Cada año tallo una máscara y la quemo en el fuego, al final del invierno. Es un ritual que aprendí hace mucho tiempo y que quizás tú necesites aprender también. Elías se sentó a su lado, observando cómo la madera iba tomando forma bajo las manos firmes y pausadas del anciano.
Poco a poco comenzó a distinguirse un rostro. Cejas fruncidas, ojos hundidos, una boca torcida en una mueca que parecía cargar todo el peso del mundo. ¿Por qué esa cara?, preguntó Elías. Porque así me veo yo cuando me comparo. Cada vez que empiezo a medir mi vida con la vida de otro, mi rostro se convierte en esto. Se llena de arrugas que no son mías, de un peso que no me corresponde. Tallo esta máscara para recordarme, con mis propias manos, en qué me convierto cuando dejo de mirarme a mí mismo. Y al final del invierno, cuando ya la he mirado suficiente, cuando ya he entendido la lección que vino a enseñarme, la quemo. La devuelvo al fuego de donde salió el carbón, que un día casi se apaga en tu pecho. Elías tomó la máscara entre sus manos cuando el anciano terminó de tallarla. Sintió el peso de la madera y por un instante sintió también el peso de todos los años que había pasado mirando hacia afuera, buscando en la vida de otros la medida de la suya propia. Sintió el peso de cada comparación, de cada envidia disfrazada de admiración, de cada silencio que había guardado por miedo a no estar a la altura de una vida que ni siquiera era la suya. ¿Y si quemo la máscara ahora?, preguntó, con una determinación que no reconocía en su propia voz. ¿Y si no espero al final del invierno? El viejo del silencio lo miró por primera vez de frente, con esos ojos que habían visto pasar tantos inviernos, y sonrió con una calidez que parecía venir de un lugar muy antiguo. Entonces habrás entendido antes que la mayoría de los hombres lo que a mí me tomó 30 años de montaña aprender. Elías se levantó, caminó hacia el fuego que aún ardía desde la noche anterior y lanzó la máscara a las brasas. La madera crepitó, se retorció y poco a poco el rostro tallado, ese rostro cargado, comparado, ajeno, se convirtió en ceniza, como se convierte en ceniza todo aquello que dejamos de alimentar. Y aquí quiero que tú, que me escuchas, imagines por un momento tu propia máscara, esa que se forma en tu rostro cada vez que revisas la vida de otro con la lupa de la envidia. Esa mueca que aparece cuando te preguntas por qué él sí y tú no, por qué ella sí y tú no, por qué la vida parece repartir sus regalos de manera desigual mientras tú sigues esperando el tuyo. Quiero que imagines esa máscara ardiendo, no porque la comparación desaparezca de un día para otro, eso sería una promesa vacía, sino porque puedes desde hoy empezar a mirarla arder cada vez que aparece, en lugar de dejarla instalarse en tu rostro durante años, como le pasó a Elías. Los días siguientes, Elías se quedó en la montaña, no porque no tuviera un pueblo al cual volver, sino porque sentía que algo dentro de él necesitaba terminar de formarse antes de bajar. El viejo del silencio no le enseñó grandes verdades en discursos largos. Le enseñó sobre todo con el ejemplo de su silencio, con la manera en que cocinaba su propio alimento sin preguntarse qué comían los demás, con la manera en que caminaba a su propio ritmo sin apurarse por alcanzar a nadie, con la manera en que miraba el atardecer cada tarde como si fuera el primero y el único, sin compararlo con el atardecer del día anterior. Hay una trampa, le dijo una tarde el anciano, mientras ambos observaban el sol esconderse detrás de los picos nevados. Y es la trampa más antigua que existe. Nos enseñan desde niños a mirar al de al lado. En la escuela nos comparan las notas. En la casa nos comparan con el hermano. En el trabajo nos comparan con el compañero. Y crecemos creyendo que esa es la única forma de saber quiénes somos, mirándonos en el espejo de otro. Pero ese espejo, Elías, siempre está deformado, porque tú ves la vida completa del otro solo en los fragmentos que él decide mostrar, y comparas esos fragmentos con tu vida completa, con tus dudas, tus noches sin dormir, tus miedos que nadie ve. Es una comparación imposible, porque nunca es entre dos totalidades. Es entre la totalidad de tu sufrimiento y el fragmento de la felicidad ajena. Elías escuchaba y con cada palabra sentía que algo se acomodaba dentro de él como una columna vertebral que llevaba años torcida y que poco a poco comenzaba a enderezarse. Entonces, ¿qué debo hacer?, preguntó. ¿Ignorar completamente a los demás? ¿Vivir como un ermitaño, aislado, sin mirar nunca hacia afuera? No, respondió el anciano con firmeza. Eso sería otra forma de huir, no de sanar. No se trata de cerrar los ojos al mundo. Se trata de abrir finalmente los ojos hacia adentro. Puedes ver la vida de los demás con alegría genuina, con admiración sincera, con la capacidad de celebrar sus logros sin que eso te reste nada a ti. Eso es posible, Elías, cuando tu valor ya no depende de la comparación. Cuando sabes, con la certeza tranquila de quien ha hecho las paces consigo mismo, que tu camino no necesita parecerse al de nadie para ser válido. Y quiero, en este punto de la historia, hablarte directamente a ti otra vez. Porque tal vez llevas años creyendo que enfocarte en ti mismo es una forma de egoísmo, una falta de generosidad hacia los demás. Y quiero decirte que no. Enfocarte en ti no significa dejar de amar a los que te rodean. No significa dejar de alegrarte por sus triunfos ni de acompañarlos en sus caídas.
Significa simplemente dejar de usar sus vidas como la vara con la que mides la tuya. Significa recordar que tú no viniste a este mundo a repetir el camino de otro, sino a esculpir el tuyo, con tus propias manos, con tu propio ritmo, con tus propias heridas convertidas en herramientas. Pasaron las semanas y con ellas algo en Elías comenzó a cambiar de manera casi imperceptible, como cambia el color del cielo antes del amanecer, sin que uno note exactamente el momento en que la noche se convierte en día. Dejó de preguntarse cuánto ganaba el vecino. Dejó de sentir esa punzada amarga cuando escuchaba las noticias del primo que volvía de la ciudad. Comenzó, en cambio, a preguntarse otras cosas. ¿Qué quiero yo de mi tierra? ¿Qué quiero yo de mis manos? ¿Qué quiero yo de las horas que me quedan en esta vida, que no son pocas, pero tampoco son infinitas? Una noche, mientras el fuego ardía abajo, como arden los fuegos que ya han dado su calor y ahora solo acompañan, Elías le hizo al viejo del silencio la pregunta que llevaba días formándose en su pecho. ¿Usted nunca extraña compararse? ¿Nunca extraña, aunque sea un poco, saber en qué lugar está respecto a los demás? El anciano se quedó pensando y por primera vez Elías notó en su rostro una sombra de algo parecido a la nostalgia. A veces, confesó. Somos humanos, Elías, y la comparación es un instinto tan viejo como el miedo. Pero he aprendido a reconocerla cuando llega, como se reconoce una visita indeseada, y a no ofrecerle asiento en mi mesa. La dejo tocar la puerta, la escucho un momento, y luego sigo con mi cena, con mi fuego, con mi vida. No la desprecio, porque desprecio es también una forma de darle demasiado poder. Simplemente la dejo pasar como se deja pasar una nube frente al sol, sabiendo que el sol sigue ahí, detrás, esperando. Elías sonrió, quizás por primera vez en años, con una sonrisa que no dependía de haber logrado más que nadie, sino simplemente de sentirse, por fin, en paz con el ritmo de su propio río. Hay algo más que debo decirte, agregó el anciano mirando fijamente a Elías con una seriedad que envolvía cada palabra de un peso distinto. El día que dejes de compararte con los demás, no vas a sentir de inmediato una explosión de felicidad, como prometen algunos libros y algunos predicadores de historias fáciles. Vas a sentir primero un vacío, porque durante años usaste la comparación como brújula, y cuando la sueltas, por un momento no sabrás hacia dónde caminar. Ese vacío no es una señal de que hiciste algo mal, es la señal de que por primera vez tienes las manos libres para construir tu propia brújula. Y eso, aunque incómodo al principio, es el comienzo de la verdadera libertad. Elías bajó de la montaña muchos días después cuando sintió que ya no bajaba huyendo de nada ni buscando nada afuera, sino simplemente porque su cauce, su propio río lo llamaba de regreso a su tierra, a su casa, a su esposa, a esa vida que antes le parecía pequeña comparada con la de otros y que ahora, mirada con ojos nuevos, le parecía exactamente del tamaño correcto, la suya. Cuando llegó al pueblo, la gente notó algo distinto en él, aunque no supiera nombrarlo. Su esposa, esa misma que antes lo miraba con una tristeza indescifrable, lo miró esta vez de una manera distinta y le dijo, con una simpleza que contenía todo lo que había querido decirle durante años, volviste con otros ojos. Y Elías, por primera vez, no sintió la necesidad de explicar su cambio comparándolo con lo que otros habían logrado en su ausencia. Simplemente sonrió y siguió caminando su propio camino. Yo no sé qué comparación llevas tú cargando en este momento. No sé si es el cuerpo de alguien más, el sueldo de alguien más, el amor de alguien más, la vida de alguien más que ves, tal vez todos los días, en una pantalla que te muestra solo fragmentos cuidadosamente elegidos de una existencia que, como la tuya, también tiene sus noches oscuras, sus dudas, sus máscaras. Pero sí sé una cosa, con la misma certeza tranquila con la que el viejo del silencio hablaba frente al fuego. Mientras sigas midiendo tu vida con la vara de otro, nunca vas a encontrar la paz. Porque la vara siempre se mueve. Siempre habrá alguien un paso adelante, un logro más grande, una sonrisa más brillante en una fotografía que no muestra el resto de la historia. Tu tarea, la única tarea verdadera que tienes en esta vida, no es alcanzar a nadie. Es esculpir tu propio cauce. Es mirar hacia adentro con la misma atención con la que durante años miraste hacia afuera. Es preguntarte, en el silencio de tu noche, ¿qué quieres tú? No qué deberías querer según lo que otros ya tienen. Es tallar tu propia máscara de comparación. Y cuando ya hayas aprendido lo que vino a enseñarte, tener el valor de quemarla, sin esperar a que termine ningún invierno. Porque al final, la vida no te va a preguntar cuánto lograste comparado con tu vecino, con tu hermano, con el desconocido de la pantalla. Te va a preguntar simplemente si viviste la tuya, si caminaste tu propio río, si esculpiste con tus propias manos la piedra que te tocó encontrar en el camino. Y ahora, antes de que sigas con tu día, quiero dejarte una sola pregunta.
la misma que el fuego de aquella montaña parecía susurrar entre sus brasas. Si nadie más existiera en el mundo para compararte, si estuvieras completamente solo en este planeta, sin espejos ajenos, sin varas prestadas, sin fotografías cuidadosamente elegidas de vidas ajenas, ¿seguirías caminando en la misma dirección en la que caminas hoy? Piénsalo. Y mientras lo piensas, recuerda que el fuego no arde para ser más grande que otro fuego. Arde simplemente porque es fiel a su propia naturaleza. Que así seas tú, desde hoy hasta el último día que te toque caminar esta tierra.